Con su venia, Presidenta. En el Partido Verde Ecologista de México lamentamos profundamente los hechos delictuosos donde el pasado 15 de mayo perdió la vida el periodista Jesús Javier Valdez Cárdenas. Estos hechos, además de lastimar a la familia de la víctima, afectan a la sociedad en su conjunto porque los crímenes contra periodistas afectan el ejercicio de la libertad de expresión, un derecho fundamental en una sociedad democrática. Por ello, exigimos que se investiguen los hechos y se sancione a los responsables. También exigimos garantías para quienes ejercen esta profesión, pues su ejercicio libre es y ha sido una pieza clave en nuestra vida democrática. Javier era un periodista valioso y reconocido en su estado, que con su pluma enfrentaba al crimen organizado. Escribía e investigaba sobre temas de seguridad. Tiene publicaciones sobre narcotráfico y en octubre de 2011 el Comité de Protección de Periodistas le otorgó el Premio Internacional de la Libertad de Prensa como reconocimiento a su labor. Su muerte no debe quedar impune, como tampoco deben quedar impunes las de Ricardo Monluí, Cecilia Pineda, Miroslava Brecht, Maximiliano Rodríguez y Juan José Roldán, entre otros periodistas que han perdido la vida. En efecto, desde el 2000, 127 periodistas. Esta, junto con otras recientes agresiones a periodistas que han habido, debe de generar una profunda reflexión sobre la necesidad de una mejor coordinación entre las autoridades de los distintos órdenes de gobierno para garantizar la seguridad de los periodistas y para evitar la impunidad de los casos en los que han habido agresiones. La impunidad en estos casos, sin duda alguna, aumenta constantemente los riesgos para este gremio. El Ejecutivo Federal ha instruido a la Fiscalía Especial de Atención a Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión para que apoye a las autoridades locales en las investigaciones de los hechos a fin de dar con los responsables. En este sentido, el Partido Verde Ecologista de México nos pronunciamos porque esta coadyuvancia se lleve a cabo a la brevedad y contribuya al esclarecimiento de los hechos. El mayor reto es vencer justamente la impunidad en los crímenes contra periodistas, mientras quienes los atacan sigan encontrando la posibilidad de salirse con la suya sin ser sancionados, difícilmente se logrará combatir este crimen. Por ello, damos la bienvenida al pronunciamiento que recientemente hizo la Conferencia Nacional de Gobernadores, convocada por el Presidente de la República, sobre este tema. En cuanto a la protección a los periodistas en el ámbito federal, hay que decir que se han llevado a cabo diversas acciones para protegerlos, tanto a periodistas como a defensores de derechos humanos. Entre ellos, la emisión de la Ley para la protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas en el 2012 y, derivado de ello, la implementación del mecanismo de protección a defensores de derechos humanos y periodistas. Este mecanismo protege a la fecha 538 defensores y periodistas. De estos, 196 son periodistas, el resto son defensores de derechos humanos. Hasta hoy, esta protección ha permitido salvaguardar la integridad de las personas a quienes se les ha otorgado. Han habido 3 atentados contra personas protegidas por el mecanismo. En estos 3, las personas protegidas por el mecanismo han salido ilesas. En uno de ellos, lamentablemente, las escoltas que le fueron otorgadas a esta persona perdieron la vida. No quiere decir que el mecanismo sea suficiente, pero sí que el mecanismo hasta hoy ha sido una herramienta útil en la protección de defensores y periodistas. Pero hay que decir que los esfuerzos del Ejecutivo Federal nunca serán suficientes si no se cuenta con un compromiso de igual tamaño de las entidades federativas, y es de todas las entidades federativas. Por ello, destacamos la importancia del pronunciamiento que acaban de hacer en la Conferencia de Gobernadores sobre avanzar en este tema, pues es fundamental que las entidades federativas hagan su parte. El primer paso debe ser la voluntad política para implementar el mecanismo de protección a periodistas en las entidades federativas,
tal y como la mandata la ley en la materia. Es lamentable que solo 6 entidades federativas hayan echado a andar su mecanismo hasta el día de hoy. Estos son Ciudad de México, Veracruz, Hidalgo, Coahuila, San Luis Potosí y Quintana Roo, lo que representa menos del 20% de las entidades federativas. Es y será imposible que se avance en esta materia si el esfuerzo solo viene del gobierno federal. Necesitamos que todas las entidades federativas se sumen a este esfuerzo. Y este llamado debe hacerse sin ningún distingo de partido político que gobierne en cada entidad federativa, porque la deuda es de todos, de absolutamente todos los estados que no han echado a andar sus mecanismos de protección. Desde esta tribuna, el Partido Verde Ecologista de México, hacemos un llamado a todos los gobernadores a que de manera inmediata den paso a la creación de los mecanismos locales y que estos operen bajo los estándares que opera el mecanismo a nivel federal y cuenten con los recursos necesarios para su operación. Asimismo, para la investigación de agresiones a periodistas, es urgente la creación de unidades o fiscalías especializadas en las fiscalías o procuradurías estatales. Hasta hoy, también, solo Hidalgo, Ciudad de México, Campeche, Guanajuato y Chiapas cuentan con ellas, lo que representa menos de un 20%. Es lamentable. Así es muy difícil avanzar en las investigaciones pendientes. Como legisladores, tenemos que hacer el llamado y dar un seguimiento para verificar que estos avances se den también desde las entidades federativas. Este compromiso no solo puede estar a nivel federal, porque si no, no vamos a llegar a buen fin. Además, como legisladores, nos toca salvaguardar el mandato constitucional de garantizar la existencia de condiciones idóneas para el pleno ejercicio del derecho a la libertad de expresión. Desde nuestro ámbito de competencia nos pronunciamos para que se aplique todo el peso de la ley a quienes atentan contra la vida e integridad de este gremio. Y buscaremos, además, que el mecanismo a nivel federal cuente con los recursos que requiere para poder operar. En efecto, como bien se dijo aquí, cuenta con recursos, los recursos se acaban en septiembre y yo me permito hacer un llamado para que los distintos grupos parlamentarios de la Cámara de Diputados en su momento podamos impulsar que se otorguen los recursos al mecanismo de protección a defensores de derechos humanos y periodistas para que puedan seguir cumpliendo con su función en buenos términos. En este mismo sentido, hacemos un llamado a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos contra la Libertad de Expresión de la PGR para que analice la posibilidad de atraer la investigación y esclarecer los hechos de manera coordinada y coadyuvando con las instancias locales. Estamos convencidos de que solo las acciones conjuntas y los esfuerzos coordinados de los distintos órdenes de gobierno podrán garantizar la protección de los periodistas en nuestro país. No es suficiente el esfuerzo aislado, se requiere de un esfuerzo comprometido de absolutamente todas las entidades federativas. Es cuanto, diputada presidenta.